Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, el grupo en el cual pertenecemos les va a hablar acerca del método y la teoría en antropología cultural. Los integrantes de este grupo somos Andrés Calderón, Cassandra Soledispa y Davis Lover. A continuación, mi compañero Davis empezará con la antropología en nuestras vidas. Gracias Andrés. Buenas noches. Vamos a hablar sobre lo que es la antropología en nuestras vidas. Los antropólogos culturales desentierran formación de estilos de vidas diversos, así como los antropólogos lingüistas lo hacen de los lenguajes no escritos. A pesar de la globalización, la diversidad cultural bajo el escrutinio antropológico se ha ampliado de manera relevante, pues el universo antropológico se ha expandido a las naciones modernas. En sí los antropólogos o la antropología se trata es como de desenterrar culturas, diversas diversas fuentes de vida, cómo vive cierta persona en cada cultura, ¿no? Porque no todos son iguales, no todos tienen un vivir idéntico. Vamos a hablar lo que es la etnografía, estrategia distintiva de la antropología. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos viajeros a tierras distantes para estudiar pequeños grupos de forrajeros, cazadores, recolectores y cultivadores. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. En una sociedad o comunidad dada, el etnógrafo se mueve de escenario en escenario, de lugar a lugar, de sujeto a sujeta, para descubrir la totalidad y interconexión de la vida social. Es lo que yo les decía antes, que hacen estudios o investigan o desentierran diferentes formas de vida, diferentes sociedades, incluso para investigar si hay cantones o algo que el hombre no ha sabido durante muchos años. La siguiente. A continuación le va a hablar mi compañera Cassandra sobre las técnicas etnográficas. Bueno, para poder realizar este tipo de estudios se debe también tomar en cuenta algunas técnicas etnográficas. Entre estas técnicas etnográficas podemos encontrar lo que es la observación directa, que es de primera mano y se hace sobre el comportamiento e incluye la observación del participante. También tenemos lo que es la conversación. En lo que es la conversación se realiza a diversos niveles de formalidad. En algunos casos se hace en lo que es la conversación algo menos técnico, se podría decir, lo que es el chismorreo. De esta manera tenemos un contacto diario con las personas aledañas del lugar y a través del chismorreo nos podría dar información relevante, información que nos vaya a servir diariamente. También podemos hacer entrevistas prolongadas, que estas ya serían preguntas estructuradas, preguntas para llegar a algún tipo de tema o algún tipo de problemática. También está lo que es el método genealógico. En el método genealógico, por resumen, buscamos la historia de las personas del lugar, o sea, de dónde vienen, de sus ramas y eso así. También tenemos lo que es informantes culturales claves. Entre los informantes culturales claves, bueno, este es un trabajo un poco más detallado acerca de las áreas particulares de una vida comunitaria. También están las historias de vida de personas particulares,
que se lleva a cabo a entrevistas en profundidad. Tenemos creencias y percepciones locales y las del etnógrafo. Tenemos la investigación orientada a problemas de diversos tipos, investigación longitudinal e investigación de equipo. A continuación, la siguiente, por Ok, profundizando ya los temas de las técnicas, observación y observación participante. Bueno, en esta de aquí tenemos que tomar en cuenta que consiste registrar todo lo que podemos ver, todo lo que nos puede llamar la atención y que pueda ser realmente relevante y que tenga un enfoque en lo que vayamos a registrar como etnógrafo. También tenemos que detallar lo que son eventos estacionales o sucesos inusuales que puedan así hacer influyentes en la vida comunitaria. También conversación, entrevistas y guías de entrevista. Esta de aquí, bueno, se plantean preguntas un poquito cada vez más complejas para entender las respuestas de un grupo, puede ser menor o un mayor grupo de personas, con la finalidad de investigar y también establecer una estrategia que pueda ser una recolección de datos tanto cualitativa como cuantitativa. En el método genealógico, es un elemento en la organización social que requiere recolectar datos para entender las relaciones sociales actuales y también de las vidas de las personas que habitan ahí, ya que haciendo esto podemos tener incluso una mayor información de tiempos atrás, nos pueden ayudar resolviendo nuestras dudas, de nuestras problemáticas. En lo que son informantes claves, estos informantes existen que personas que han tenido pues un contacto directo con algún tipo de eventos o algún tipo de situaciones que nos puedan ayudar. Entonces estas personas han ganado, son personas aledañas del lugar que han ganado, bueno, experiencias con las situaciones que puedan pasar y nos pueden ayudar y son pues informantes claves que están allí constantemente. Historias de vida. En esto de aquí se analizan los relatos de las personas particulares que sean interesantes y que puedan revelar datos que puedan contribuir y que puedan ayudarnos a la recolección de historias de la vida de las personas del lugar. Creencias y percepciones, esa es la siguiente diapositiva, por favor. Ya. En lo que son creencias y percepciones locales y la del etnógrafo. Esto de aquí se denomina, se hacen prácticamente para poder tener en esta técnica una mayor resultado. Se hacen dos técnicas, dos estrategias, que son el EMIC y el ETIC. El EMIC es el criterio de las opiniones de las personas locales y se puede determinar si sus comentarios, lo que ellos puedan decir, puede ser significativo o no para nuestra información. Y el ETIC es la interpretación de la cultura de manera imparcial por parte del etnógrafo. Cabe recalcar que en las creencias de las culturas podemos encontrarnos con muchas cosas, entonces tenemos que recolectar información de esas creencias, ya que pueden ser muy diferentes a las creencias que nosotros tenemos. Entonces tenemos que llegar a ellos, hacer preguntas y llegar a ellos para que ellos nos puedan dar su punto de vista de sus creencias y nosotros poder entenderlo y así poder seleccionar si
si es o no es relevante en nuestra información. Etnografía orientada a problemas. Los etnógrafos dirigen su estudio a un problema específico y de esta manera recopilan datos relevantes a dicho problema, tanto de las respuestas locales y factores físicos, geográficos y naturales. En la etnografía orientada a problemas, tenemos que buscar el núcleo, por así decirlo, de lo que vamos a buscar. Tenemos que buscar respuestas locales, tanto también de factores físicos, factores del lugar, de geográficos y también naturales. O sea que tenemos que llegar a esos problemas, estudiarlos y poder recopilar datos relevantes. Es un estudio general. La siguiente diapositiva. Investigación longitudinal. Bueno, este dice que es el estudio a largo plazo de la comunidad, región, sociedad, cultura u otra unidad, por lo general con base en visitas repetidas, sugiriendo de esta manera diferentes datos y preguntas de la investigación. Es decir, que hacen un tipo de estudios en determinado tiempo para ver la evolución de esa comunidad y de esa cultura, cómo se va adaptando a los cambios del tiempo. Entonces vamos visitando constantemente y así recopilando nuevos datos. En lo que es investigación en equipo, es la investigación longitudinal con frecuencia, y esta investigación en equipo se debe desarrollar de varias generaciones. Es decir, que podemos hacer este tipo de investigación con bastante tiempo de diferencia. Puede ser generaciones pasadas que acatamos esa investigación, la renovamos y estamos siguiendo con esa problemática, o estamos tratando de culminar algo que se sigue investigando. Cultura, espacio y escala. Bueno, esta consiste en el reconocimiento de devenir de las personas, la tecnología, las imágenes y la información, tanto de lo que ya está en marcha como en lo ineludible. El trabajo de campo debe ser más flexible y a una escala más amplia, es decir, que el estudio ya no se va a dar focalizado en una zona minutaria de personas, sino ya sería más extendido. Bueno, a continuación, mi compañero. Vamos a hablar sobre la investigación por encuesta. Al trabajar principalmente en naciones grandes y pobladas, sociólogos, científicos, políticos y economistas desarrollaron y refinaron el diseño de la investigación por encuesta, que involucran el muestreo, la recolección impersonal de datos y el análisis estadístico. En la sociedad y comunidades a escala más pequeña, los etnógrafos llegan a conocer la mayoría de las personas. Se trata de personas que responden las preguntas durante una encuesta. Es posible utilizar la etnografía como complemento y para afinar la investigación por encuesta. Como decía antes la compañera, se encargan, en esta parte habla para encuestar a poblaciones, a zonas pobladas, a lugares grandes. Incluso participan para ver qué necesidades tienen, qué es lo que hace falta, etc. A continuación, mi compañero Andrés va a hablar sobre las teorías antropológicas a través del tiempo. Bueno, conforme a las teorías antropológicas que se han desarrollado a través del tiempo, vamos a tener diferentes formulaciones o teorías que se han desarrollado por diferentes antropólogos, etnógrafos, diferentes estudiados, en los cuales se han establecido varios principios que son importantes al tomar en cuenta el estudio y el desarrollo de una sociedad a través de su cultura, ¿no?
Ya. Empezaremos con el evolucionismo. El evolucionismo prácticamente nos está hablando de dos parámetros claros. El tema del evolucionismo unilineal, un camino lineal evolutivo de las sociedades. ¿Qué nos viene a decir acá? Que prácticamente la sociedad como tal, en su desarrollo cultural, atraviesa, todas las sociedades, más bien dicho, dentro del planeta, han atravesado un proceso por etapas, las mismas que deben de ser cumplidas a cabalidad, es decir, etapa 1, etapa 2, etapa 3, que están denominadas de diferente manera por los diferentes autores o diferentes investigadores que han desarrollado este tema, ¿no? Y otro punto principal, que la ciencia la ciencia y la creencia, perdón, la religión y las creencias son superados por la ciencia. Qué viene a darse en este sentido? Viene a darse la interpretación de que la religión o las creencias, digamos, en este caso, que se cree, digamos, en torno a la fe, en torno, digamos, a hechos no comprobados, vienen siendo descartados en el momento en que los procesos científicos demuestran el significado real de las cosas, ¿no? Podemos tener un ejemplo en las culturas, digamos, de América, cómo se veneraba por ejemplo, ciertos episodios en la parte del sol, por ejemplo, eclipses, etcétera, solsticios, equinoccios, porque ellos denominaban que era una manifestación de sus dioses, expresándoles cualquier tipo de ira o felicidad, cualquier tipo de sentimiento. Ahora sabemos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha determinado que esto simplemente son etapas en las cuales, mientras la Tierra gira alrededor del Sol, pueden verse opacados a la luz del Sol por interferencia de la Luna o diferentes aspectos particulares, ¿no? Es como a manera de un ejemplo de cómo a través del proceso de crecimiento de una sociedad, proceso científico de una sociedad, la religión y las creencias vienen siendo opacados o vienen siendo, digamos, desacreditados por el desarrollo de la ciencia como tal. En la teoría Bayesiana, bueno, se habla principalmente de la plasticidad fenotípica. En este caso, la biología humana puede cambiar por el ambiente y por las fuerzas culturales. ¿Qué nos dice acá? Que, digamos, el desarrollo de las sociedades, de las personas, de los individuos, se pueden ver afectados y se pueden ver moldeados de cierta manera, tanto por la geografía en la cual se desenvuelven, tanto como las fuerzas culturales de sociedades cercanas, por así decirlo. En el particularismo histórico, las culturas en sí vienen a atender y tener historias distintivas propias. Cada cultura en su desarrollo dentro de un mismo proceso, dentro de una misma etapa temporal, viene a tener una distinta historia, digamos, en este caso, que le identifique, le da su propia identidad. La invención independiente frente a la difusión se plantea como una misma solución a un problema común a través de su evolución. ¿De qué hablamos en este tema? Hablamos que las sociedades, la cultura, a través del desarrollo de los individuos, solucionan problemas de diferente manera, por invención, independientemente a los conocimientos que puedan llegar de otras culturas. En esta parte hablamos de que tanto la invención o el desarrollo, digamos, de cultura y de tecnología de las sociedades viene a estar enmarcado de manera separada de la difusión o de la influencia que puedan tener otras culturas o otras sociedades conforme a la sociedad que estamos estudiando, ¿no? Cada una se desarrolla por separado, teniendo en cuenta que las dos son parte de su evolución como sociedad. La teoría del funcionalismo. En la teoría del funcionalismo tenemos básicamente de que se trata de un enfoque que se centra en la función, en el papel de las prácticas socioculturales en los sistemas sociales, ¿ya? También hablamos de una historia conjetural, donde establecemos que la antropología social estudia la sociedad tal como existe en la actualidad, en lugar de a través del tiempo. Esto quiere decir
que en esta teoría hablamos más de lo sincrónico sobre lo diacrónico, que sería en este caso el desarrollo de una cultura, de una sociedad en el momento, no su trascendencia, para así tener una visión más clara de cómo se desarrollan las actividades frente digamos, a la actualidad o frente al momento en el que se desarrolló y no cómo estas persistieron o fueron innovándose a través del tiempo. En el funcionalismo estructural hablaremos un poco de que las prácticas sociales sirven para preservar la estructura social. ¿A qué hablamos con esto? Tradiciones, costumbres que se desarrollan dentro de una sociedad, de esta manera preservan de alguna manera la sociedad como tal, el marco de la sociedad como tal. Diferentes prácticas, diferentes costumbres, diferentes cosas que identifican a cada sociedad, hacen que esta sociedad trascienda a través del tiempo. Esto es parte del funcionalismo estructural. Ahora hablando de la teoría del configuracionismo. Dentro de la teoría del configuracionismo tenemos una visión de la cultura como íntegra y estructurada. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que básicamente los rasgos culturales tienen patrones diferentes o se integran de manera única. La cultura, no la biología o la raza, determinan la variación en el comportamiento y la personalidad de los humanos. ¿Qué nos viene a decir acá? Que es la cultura un agente principal que moldea al individuo dentro de su sociedad. La cultura, el desarrollo cultural, el aspecto cultural, todas las manifestaciones culturales que se desarrollan en una sociedad vienen de cierta manera, generar o cambiar distintivamente la personalidad de los individuos que se desarrollan en ella. Cada uno de ellos como parte integrante de su sociedad. El neoevolucionismo. En el neoevolucionismo encontramos que se trata de reintroducir la teoría de la evolución dentro del estudio de la cultura. La evolución general, a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos y etnográficos, se puede ver la evolución de la cultura como un todo. Es prácticamente retomar la primera teoría de la que hablábamos del evolucionismo con otro enfoque a través de otro autor que desarrolla este tema, ¿no? Se habla también del evolucionismo multilineal, que en este caso las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Cada cultura tiene su propio camino, su propia forma de desarrollarse, e independientemente de las otras, donde se establece un concepto que es básico, el núcleo cultural. La combinación de subsistencia y actividades económicas determinan, en este caso, el orden social y la configuración de esa cultura en general. Cada una de las actividades, cada una de todas las relaciones que se desarrollan dentro de una sociedad, dentro de la cultura de una sociedad, marcan la identificación cultural de cada sociedad, independientemente de otra, ¿no? El materialismo cultural. Aquí se establece niveles en la sociedad. Hablamos de 3 niveles básicos que son la infraestructura, la estructura y la superestructura. En este caso, en esta teoría hablamos de cómo cada uno de estos niveles van determinando al otro sucesivamente, ¿ya? En la infraestructura tenemos parámetros como la tecnología, la economía y la demografía dentro de una sociedad. Este punto de partida, estos aspectos clave, determinan la siguiente estructura dentro de esta teoría, que vendría a ser las relaciones sociales, las formas de parentesco, la descendencia, los patrones de distribución y de consumo, que a su vez también determinan el siguiente nivel de estructura o superestructura denominado, que vendrían a ser ya la religión, la ideología y prácticas como el juego, por ejemplo. Como les decía, cada una determina la otra. La infraestructura determina la estructura y la estructura a la superestructura como tal. Bueno, continuando con la ciencia y el determinismo, establecemos que la antropología es una ciencia que se basa
en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto, que su papel es descubrir causas y encontrar determinantes dentro de una sociedad. Es decir, debe haber un evento o un proceso el cual determinó una causa y que después, a lo largo del tiempo en la sociedad, interfirió o desarrolló un determinante o un efecto permanente o, digamos, temporal. El determinismo cultural vio que la naturaleza humana y su cultura podían cambiar drásticamente la expresión de una etapa biológica. Es decir, que la sociedad y su cultura pueden determinar incluso la biología del individuo perteneciente a este grupo social o a esta sociedad y que está interferido por su cultura también. La cultura y el individuo. Se introduce el término culturología, que trata de la antropología cultural como una ciencia. Otro término del cual también encontramos en esta teoría es el superorgánico, que trata del dominio especial de la cultura, más allá de los dominios, del dominio orgánico, que vendría a ser en este caso la vida, cualquier manifestación de vida, individuos, personas, plantas, etcétera, e inorgánico, que vendría a ser la ciencia como tal, química, física, etcétera, que se desarrolla a través de la sociedad. También se habla de una conciencia colectiva, hechos sociales analíticamente distintos de los individuos, ¿ya? Esto quiere decir que miembros de la misma sociedad desarrollan, digamos, varios factores sociales o hechos sociales que en este caso los agrupan dentro de la misma sociedad. Ya, hablaremos también de lo que es la antropología simbólica e interpretativa. En la antropología simbólica, básicamente nos habla del estudio de símbolos en sus contextos social y cultural. Dentro de este estudio tenemos la psicología social, la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Aquí podemos interpretar un ejemplo que es la interpretación de los sueños, que es uno de los parámetros, digamos, a través de un simbolismo que desarrolla, digamos, la antropología de un individuo como tal. La antropología interpretativa, que vendría a ser también un estudio de una cultura como un sistema de significados. ¿A qué me voy con esto? Que cada cultura, cada sociedad desarrolla su cultura y interpreta símbolos, palabras, rituales, costumbres que le identifican como tal, que le dan una identidad independiente de las demás culturas. Hablamos de la teoría del estructuralismo también, que se dirige a descubrir las relaciones, temas y conexiones entre aspectos de la cultura, cómo el desarrollo de la cultura en una sociedad está entrelazada, digamos, en estos diferentes aspectos. Las estructuras mentales comunes conducen también a la gente de todas partes a pensar de manera similar, independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Aquí se establecen principios que desarrollan todos los individuos dentro de una sociedad, básicos como el tema de clasificar, ordenar y generar una posición a un criterio dado. Esto a través de las sociedades, independientemente de cómo se hayan desarrollado, es un proceso particular que se entrelaza entre todas las sociedades, que básicamente viene a ser algo que todos los individuos desarrollan naturalmente dentro de una sociedad. Venimos con los enfoques procesuales, que en este caso son acciones que toman los individuos, tanto solos como en grupos, para formar y transformar las identidades culturales y la cultura como tal. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la teoría del sistema mundial y la economía política. Hablamos en este tema de que la identidad del individuo, digamos, la forma de ser del individuo, principalmente de la gente denominada sin historia, o personas que de pronto por el desarrollo de su cultura, de su sociedad, no son letradas, carecen de historia propia escrita, y en este caso, al ser dominados por una sociedad más avanzada o como el tema del colonialismo, por una sociedad más desarrollada, participan y son transformadas a través de la influencia de esta, ¿ya? Y a través también del sistema mundial y la expansión de otras sociedades, lo que les decía yo. Economía política también vemos que es la red de relaciones económicas y de poder entrelazadas en la sociedad. La cultura, historia y poder. En este caso vamos a hablar de la hegemonía, en el cual en un orden social estratificado, en que los estratos más altos
generan en los estratos más bajos, en los subordinados, la dominación al interiorizar de cierta manera los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como un proceso natural. Aquí se establecen formas de control social, ¿no? Se pueden interpretar violencia física, persuasión, coerción, manejo de gente, monitoreo, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Todo esto a manera de controlarlos, controlar su desarrollo, el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. A continuación, mi compañero Davis hablará un poco más de la antropología en la actualidad. Bueno, Andrés, gracias. Los antropólogos deben estudiar el terrorismo. Psicólogos, evolutivos, demógrafos, sociólogos, historiadores y antropólogos de la nación en la investigación de seguridad están totalmente en favor de contar con muchos investigadores que traten de vislumbrar por qué los terroristas quieren matar a los estadounidenses. O sea, hay muchos profesionales, como dice aquí, psicólogos evolutivos, demógrafos, etcétera, quieren estudiar, quieren dar un alto a lo que es el terrorismo, porque para personas de otro lado, para que otras personas que vienen de otros lugares, otras naciones, estén más seguros y se sientan seguros consigo mismos en esta sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Incluso sale una pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se puede garantizar el logro de un amplio espectro de opiniones y la identificación de las mejores personas? Y en conclusión, dice, en ambos casos, no creo que el Pentágono sea el camino por el que se deba ir. El dinero del Departamento de Defensa podría comprometer la calidad y la independencia debido a la falta de experiencia del departamento con las ciencias sociales. El departamento también busca modelos computacionales que arrojen luz acerca de cómo los grupos toman lo que parecen decisiones irracionales. Aquí también habla sobre lo del Departamento de Defensa, ¿no? Que podría meter mano, interactuar mucho ahí con ayuda del pueblo y de la nación. La siguiente. Antropología hoy. Aquí se habla sobre lo que es la antropología de hoy en día, ¿no? Si ha existido una sola tendencia dominante en la antropología desde los años 60, perdón. Esta ha sido una creciente especialización. Todavía existen fuentes de departamentos de antropología que mantienen dichas disciplinas. En la antropología vecina, o sea, las cuales los 4 subdisciplinas compartían una sola subdivisión teórica acerca de la plasticidad humana. En lo que es en la antropología biológica, persisten paradigmas evolutivos de diversos tipos que siguen siendo dominantes en la arqueología. En lo que es los antropólogos culturales, ahora se dirigen al campo con un problema específico en mente, en vez de con la meta de producir una etnografía holística. O sea, cada uno de esta antropología que estudia el ser humano, ¿no? Tienen distintas ramas, distintos aspectos de ver las cosas y de manejar a su manera. La siguiente diapositiva, por favor. También hay muchos antropólogos que ahora siguen los flujos de gente de la información, las finanzas y los medios de comunicación a múltiples sitios. Tal movimiento ha sido posible por los avances en el transporte y la comunicación. O sea, que en el mundo de hoy en día ya los antropólogos es más importante que nunca ver información o saber información de lo que es finanzas por medio de comunicaciones para así socializar y tener más claro cómo se vive de hoy en día. Y gracias.